Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este canal. Hace algunas semanas publiqué en Facebook una pequeña historia sobre cómo llegó a mis manos uno de los objetos más preciados en torno a la vida de Pedro Infante. Hoy quiero contarles esta historia porque mucha gente me pidió que mostrara físicamente ese objeto que yo guardo con tanta devoción. Aquí les voy a contar esta historia. Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez. Bueno, pues quiero contarles que cuando yo me inicié en esta labor tan ardua de ser investigador y biógrafo de la vida de Pedro Infante hace ya más de 33 años, en aquel entonces pues yo tenía aproximadamente 17, 16 años de edad y tuve en suerte pues fascinarme con la historia y la vida de Pedro Infante desde que era muy niño. Cuando yo comencé a escribir y a buscar todo lo relacionado con la vida y obra de Pedro Infante, bueno, yo creo que mi edad me llevó a conocer a muchas personas que de alguna manera trabajaron al lado de Pedro Infante, muchos actores, muchos productores, mucha gente que tuvo relación cercana con él y que de alguna manera tenía esas historias, esas vivencias que fueron las que me platicaron en su momento. Tuve la suerte, lo digo, de haber conocido a las grandes personalidades que trabajaron con Pedro Infante en sus películas, como Víctor Manuel Mendoza. También conocí a don Ismael Rodríguez, conocí al maestro Manuel Esperón, conocí a Luis Aguilar y a varios artistas que en aquella época pues ya estaban retirados, algunos de ellos de la actividad cinematográfica, pero que de alguna manera tenían esos testimonios de vida. Mi intuición por ser biógrafo de Pedro Infante comenzó desde muy pequeño, pero eso me llevó, yo creo que motivado siempre por esa gran admiración del ídolo, a buscar tener esos testimonios, esas historias o esas anécdotas de la gente que realmente lo conoció. De alguna manera, ese acercamiento con esos grandes personajes me llevó a tener una convivencia muy cercana con ellos. Muchas veces llegué a desayunar en sus casas, me invitaban a comer y bueno, se creó una hermandad entre estos personajes conmigo, yo creo que motivados, vuelvo a decirle, por la edad que yo tenía, 16, 17 años en los que para muchos de ellos les llamaba la atención cómo es que una persona tan joven estaba interesada en conocer la vida de un hombre, de un actor, de un artista que había muerto más de 10 años antes de que él naciera. Bueno, pero entre todos esos personajes hubo uno muy especial en mi vida que significó mucho, sobre todo por la gran amistad que me departió y que con el que conviví muchos años, descubriendo no solamente su bondad, su buena amistad, pero sobre todo esa gran calidad humana que él poseía. Me refiero a don Jesús Camacho Villaseñor. Seguramente saben que me refiero a don Pedro de Urdimalas. Pedro de Urdimalas fue el argumentista de las películas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, y trabajó conjuntamente con Ismael Rodríguez en otras como Vuelven los García, A toda máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer?, Los tres huastecos, y en algún momento inclusive fue adaptador de la película Los Olvidados, aunque él me platicaba pues que nunca le dieron el crédito que le correspondía como adaptador del argumento de esta película. Por eso es que no aparecen sus créditos en la película. Bueno, pues con don Pedro de Urdimalas yo tuve una amistad muy cercana, muy cercana, porque acostumbraba yo semanalmente visitarlo. Él vivía en una casa muy cerca del Metro Tasqueña, en la colonia Prados de Churubusco, justamente en la calle de Sur 69, me parece que este era el número. Afuera tenía de su casa una pequeña lanchita con la que me contaba que a veces cuando eran vacaciones se iba al mar a disfrutar de unos días de letargo. Pero esta amistad con don Pedro de Urdimalas pues fue creciendo con el paso del tiempo. Muchas veces lo visité en esta casa de Prados de Churubusco o en otra que estaba a 3 o 4 calles de distancia donde vivía su hija Iztaccíhuatl. Ahí en estas dos casas, bueno, conviví y conocí muchos detalles de la vida de Pedro Infante de viva voz de don Pedro de Urdimalas. Justamente estando en su casa me contaba de cómo habían nacido los personajes de Nosotros los pobres. Muchos de estos personajes habían surgido primeramente para sus programas de radio que él transmitía en la XCQ. Ahí había un programa que se llamaba Fifirafas el Valeroso, donde él llevaba como actriz a una jovencita muy pequeña que había venido de Veracruz, a la que le pusieron un personaje que se llamaba Florecita. Ella era
Blanca Estela Pavón. También dentro de estas andanzas me platicaba del programa que él tenía que se llamaba Topillos y Planillas, donde los protagonistas eran nada menos que él, Jesús Camacho Villaseñor, y su hermano Ricardo Camacho. Topillos y Planillas fueron dos personajes que después llevó a las películas de Nosotros los Pobres y de Ustedes los Ricos. Todas esas anécdotas y todas esas narraciones que él me dio, junto con la de otros actores del cine mexicano y personajes relacionados con la vida de Pedro Infante, los fui reuniendo y bueno, de alguna manera forman parte de este libro, el libro que yo escribí y que espero en muy poco tiempo poder publicar, donde vienen todas esas anécdotas de la vida de Pedro Infante, muchas anécdotas desconocidas que en algún momento también he publicado en algunas otras publicaciones, en algunas revistas. Pero contándoles esta parte de don Pedro de Urdimalas, hay una anécdota muy importante y es la que nos va a llevar a este relato del objeto más valioso que tengo de él. Una de esas tardes en las que yo estaba con don Pedro de Urdimalas en su casa de Prados de Churubusco, platicando sobre la historia de Pedro Infante y los personajes de Nosotros los Pobres, de repente don Pedro se levantó de su sillón y me dijo: ven, acompáñame, vamos a ir a un lugar que te va a encantar. Pues yo, siendo un joven, pues, y con esa admiración que tenía con don Pedro, bueno, pues lo acompañé y dije: vamos a ver a dónde vamos. Salimos de su casa y tomamos un taxi que nos llevó por todo Calzada de Tlalpan hasta llegar a lo que es la zona del centro de la Ciudad de México. Ahí, a 2 o 3 calles atrás del Palacio Nacional, llegamos hasta una calle que se llama Manzanares. Y justamente en una casa antigua de 2 pisos, con una arquitectura porfiriana, con unos ventanales enormes en el segundo piso, enrejados. Yo creo que era el número 26 de la calle de Manzanares, no estoy muy seguro, pero mi memoria me permite ubicar un poco esa fisonomía de esa calle. En esa vieja casona justamente se detuvo Pedro de Urdimalas y yo atrás de él, pues porque, bueno, en ese momento me dijo: mira, esta casona, esta propiedad es donde yo viví ahí en los años 30, justamente en el ventanal que está en la parte superior derecha, en esa habitación yo viví. Ahí fue donde pasé mis años de juventud y adolescencia, y en esa ventana justamente fue donde se crearon muchos de los personajes de Nosotros los Pobres. Esa casona justamente era la cuna de donde surgieron los personajes de Nosotros los Pobres. Yo estaba fascinado verdaderamente por esta revelación y por este dato que don Pedro me había hecho el favor de presentar y de haberme llevado justamente hasta estos cimientos de este lugar. Pero bueno, don Pedro tuvo la oportunidad de entrar a esa casa ese día que fuimos y me empezó a mostrar los departamentos que había, que con el tiempo pues ya eran muy diferentes, pero de alguna manera las ubicaciones aún permanecían. Y don Pedro me fue platicando un poco. Me dijo: mira, en este lugar justamente al centro de esta vecindad estaban los lavaderos, que en algún momento eran más de 10, y en este lugar pues las mujeres de esta casa, de esta vecindad, lavaban su ropa y sus atuendos. Pero posteriormente fuimos hasta el fondo de ese pasillo largo, hacia un departamento donde me decía: mira, en este departamento vivía don Pilar. Pilar era, bueno, un hombre que estaba paralítico, pero que vivía en ese departamento. Y justamente estos personajes, Pilar y el ser paralítico, fueron los que le dieron la pauta para crear los personajes que después llevó a Nosotros los Pobres. Como ustedes recordarán, Pilar era el padrastro de Blanca Estela Pavón, de La Chorreada, que así se llamaba, interpretado por don Miguel Inclán. Y la paralítica se convirtió en la madre de Pepe el Toro. Doña María Gentil Arcos hacía este personaje. Entonces allí hubo una pequeña fusión de estos dos personajes. Me platicaba don Pedro de Urdimalas que justamente un día, estando él asomado por la ventana de su domicilio, vio cuando 2 señoras que vivían también en esa vecindad, 2 borrachitas, estaban pues caminando por la calle, y una de ellas se metía a un hoyo y se intentaba trastabillar para no caerse, mientras la otra, abrazada de ella, le decía: aguas, cuidado, no te vayas a caer. Pero las dos tenían una botella en la mano. De estas 2 señoras nacieron los personajes de La Guayaba y La Tostada, que después fueron interpretados por Delia Magaña
y Amelia Wilhelmi en la película, estos dos personajes de las dos borrachitas. Y bueno, así sucesivamente fueron surgiendo los personajes que él llevó a la película y que de alguna manera nacieron en esta vecindad, esta vieja casona que todavía existe, pero que de alguna manera pues marcaron el inicio de estas dos películas que Pedro de Urdimalas concibió desde principios de los años 40, porque no se filmaron justamente el año que las escribió él. Él las tenía ya desde mucho tiempo antes, que fue con las que llevó los personajes a sus programas de radio, esos albores y esos personajes que después le dieron esa popularidad tan grande a él como escritor. Pero bueno, estando ahí en esa vecindad pude contemplar pues muchos de los vestigios de estas historias. Después de estar en este lugar regresamos a su casa nuevamente allá en Prado Churubusco y bueno, él me seguía contando anécdotas, me seguía contando pues todas estas andanzas que él tuvo durante su época de guionista en el cine mexicano. Ya estando en su casa de Prados de Churubusco, estábamos en la sala, él me había ofrecido un pequeño tentempié con un cafecito y de repente me dice, espérame un momento, ahorita abajo voy a mi recámara. Cuando subió a su habitación y regresó, para mí fue muy emotivo el momento porque don Pedro me dio este obsequio. Esto que les estoy mostrando es un libro que no es muy grueso, pero de alguna manera este libro es la novela original publicada en 1951 de Nosotros los Pobres. Quiero mostrarles que la portada justamente hace referencia a la película que le dio tanto éxito a él como escritor y a Pedro Infante como actor, que lo lanzó prácticamente a la fama ya directamente. Y esta novela relata justamente todas las andanzas de Nosotros los Pobres, tal y como si fuera el argumento de la película. Desde la primera página cuenta justamente cómo se va desarrollando la historia, novelizada justamente, pero es exactamente el mismo argumento, los mismos diálogos, las mismas secuencias, todo lo que se vive en la película es justamente este libro. Esta novela, bueno, creo que muy poca gente debe de tener el libro porque fue una edición de 1951 y fue única porque después ya no se volvió a publicar, ¿sí? Cuenta toda la historia y bueno, trae los diálogos, trae las secuencias de la película, toda la historia compilada. Y bueno, nuevamente les muestro la portada. Hay un detalle muy importante que para mí vale muchísimo, porque don Pedro de Urdimalas, cuando me dio este libro, me dijo, yo quiero que tú conserves este ejemplar porque creo que no va a haber mejores manos que las tuyas para conservar este tesoro. Y desde luego que así ha sido, porque yo tengo, pues este libro ya tiene más de 70 años de que se publicó y desde que él me lo dio yo lo conservo con mucho cariño. Pero además tengo pues un sentimiento muy encontrado porque don Pedro de Urdimalas fue uno de los más grandes escritores de cine mexicano, quizá uno de los relatores urbanos más importantes, pero don Pedro de Urdimalas nunca perdió la humildad, nunca perdió la sencillez, siempre fue un personaje que se codeaba con el pueblo, que le gustaba rodearse de la gente porque de ahí sacaba sus vivencias. Entonces, cuando don Pedro de Urdimalas me regaló este libro, no solamente me regaló este libro, sino que también me puso una dedicatoria que para mí pues es muy valiosa, porque esta dedicatoria dice: a Edmundo Pérez Medina. Edmundo, la profesión de periodista tiene una altísima muestra en tu apasionada actividad. El reportero se torna vida y el tesón es tu ley. Yo me honro en ser tu amigo, Pedro de Urdimalas. Jesús Camacho Villaseñor, 1990. Esta dedicatoria habla justamente de esa humildad que tenía don Pedro de Urdimalas y que conservó durante toda su vida, porque él, antes que nada, fue pueblo. Aquí la muestro, esta es la dedicatoria que él me escribió con su firma del año de 1990. Desde entonces conservo yo este libro como uno de mis objetos muy preciados. Pero no solamente eso, sino que conservo el recuerdo de esa gran amistad que tuve con él y sobre todo esa sencillez que me departió. Para mí realmente ha sido pues muy honroso conservar este regalo, conservarlo entre mis objetos muy preciados, porque esta novela de 1951 jamás se publicó en años posteriores, quedó para la posteridad en ese año de 1951 y él me dio la
la oportunidad de tenerla en mis manos y la conservo. Claro que este tipo de novelas dedicadas a personajes del cine y sobre todo a las películas del cine mexicano, pues no fue esta la única que se publicó en su momento, sino que fue como una moda. Y esto fue justamente porque ese tipo de novelas, este tipo de películas, se hacían novelas, se escribían libros y se publicaban desde los años 30, justamente porque los escritores llevaban sus películas al relato y a hacer una publicación. Y esto se los digo porque hace algunos años, yendo a una librería de viejo ahí del centro histórico, encontré justamente este otro libro. Este otro libro es la novela de Ay, Jalisco, no te rajes, escrita por Aurelio Robles Castillo. Igual que la anterior, de la que les mostré, de Nosotros los Pobres, este es un libro que está hecho novelizado y también igual trae todo el argumento de la película, cuenta toda la historia, cuenta todo el relato protagonizado por Jorge Negrete, Gloria Marín y Evita Muñoz Chachita, y es un libro justamente que también desarrolla la historia de la película. Este lo conservo también desde hace muchos años, porque pues es una joya, ya no se encuentran tan fácilmente. Este fue una casualidad y es una de las películas más importantes en la historia del cine mexicano. Ay, Jalisco, no te rajes. Pero regresando a lo de la historia de Nosotros los Pobres, quiero decirles a ustedes que la amistad que yo tuve con don Pedro de Urdimalas fue tan grande que ya en algún otro video les voy a contar un poco también esas anécdotas que vivimos y esas otras anécdotas de la vida de Pedro Infante que él compartió y que tuvo a bien transmitirme para que yo las guardara para este libro y que ahora voy a estarlas presentando y publicando y mostrando a ustedes también. Cuando don Pedro de Urdimalas falleció, para mí fue muy duro esta terrible noticia, porque pues unos días antes yo había estado con él, sabía que estaba en el hospital, una semana, 2 semanas antes había estado con él nuevamente en su casa y de alguna manera él mantenía ese espíritu jovial que siempre lo caracterizó. De repente un día recibí un mensaje donde me decían que acababa de fallecer don Pedro de Urdimalas y no me lo creía, porque yo decía, él era un hombre tan fuerte, ya tenía su edad, sí estaba en una edad avanzada, pero tenía una gran fortaleza y sobre todo una mentalidad y no se le olvidaban las cosas. Era un hombre muy, muy admirable para mí, un hombre de gran respeto y gran amigo. Entonces, cuando él falleció, fue muy impactante para mí. Yo fui a su funeral y con tristeza así comprobé que ahí sobre su féretro, un féretro de color gris, estaba colocada su gorrita de agente de tránsito, porque él pues también tenía esa condecoración de miembro honorario desde que hizo las películas de A Toda Máquina. Tenía su kepi, que le dicen, esta gorrita de agente de tránsito, y estaba sobre el ataúd. Y bueno, pues para mí ya no había otra cosa que recordarlo más que con esa gratitud, con ese gran cariño y con ese recuerdo de esa gran amistad que tuve con don Pedro de Urdimalas. Espero donde esté siempre esté mejor que aquí en la tierra. Y yo le agradezco desde aquí a don Pedro de Urdimalas el que me haya permitido tener esa amistad tan grande con él, esa amistad tan cercana, el que me haya permitido convivir con su familia, con sus hijos Popocatépetl, Iztaccíhuatl, con su hija Cecilia, que vivía en Estados Unidos, pero bueno, con los que tuve la oportunidad, aunque sea brevemente, pero de convivir. Vaya desde aquí mi agradecimiento para don Pedro de Urdimalas, de quien guardo, nuevamente lo reitero, este gran tesoro, este tesoro que ocupa un lugar muy importante dentro de esta biblioteca que tengo del cine mexicano, y que después en algún otro video les mostraré cuál es todo lo que comprende esta biblioteca, porque son muchos años de estar compilando información. Entonces no existía el internet y había que buscar la información a través de otros medios, a través de libros, a través de revistas. Yo les voy a presentar algún día de estos, en un próximo video, cada uno de los lugares que ocupan estos libros y sobre qué personajes se refieren. Yo les agradezco mucho que hayan podido seguir este video. Si les gusta, denle like, por favor. Suscríbanse a este canal. Aquí en la parte baja dice suscríbete. Tóquenle ahí ese letrerito y quedarán ustedes suscritos a este canal, porque voy a estar contándoles más historias. Voy a estar hablando de todos esos tesoros que yo guardo de estas personas y de esas anécdotas que viví con ellos, porque lo más importante, y yo lo quiero reiterar, es que pues un biógrafo se dedica a investigar la vida de un personaje, pero no nada más es ir a buscar a
a un periódico la información, ir a ver una revista que ya se publicó y sacar de ahí la información para hacer la propia. No, creo que un biógrafo tiene la obligación de ir a los lugares, de hablar con las personas, de tener el testimonio verdadero y directo de quienes conocieron a ese personaje. Y yo de alguna manera tuve la suerte, y lo vuelvo a reiterar, de conocer a todas esas personas que estuvieron en la vida de Pedro Infante, de tener esas anécdotas reales, verdaderas, de viva voz, que cuentan cómo era ese personaje, cómo era ese actor, cómo era ese hombre que veíamos en la pantalla, pero que detrás de la cámara cinematográfica tenía otra actitud, tenía otra actividad, tenía otra personalidad. Pedro Infante representa lo que se veía en sus películas. Era un hombre alegre, un hombre bonachón, un hombre simpático, pero también tenía sus errores y tenía pues sus conflictos personales. Todos esos detalles, todas esas anécdotas, de alguna manera las compartí y me las compartieron estos personajes a quienes les agradezco profundamente. Muchos, la mayoría, si no es que todos, ya han partido de este mundo. Ya mucha gente como doña Marga López, como Silvia Derbez, como tantas otras personalidades del cine, como don Miguel Zacarías, todas estas personas a las que yo traté en su momento, las que me platicaron sus historias y que compruebo aquí justamente con estas fotografías, con algunas porque pues por ser yo un periodista incipiente, cuando yo tenía 16, 17 años, pues no contaba siquiera con cámara fotográfica, pero lo poco que pude rescatar a través de estas imágenes de compañeros o amigos que me acompañaban en esas entrevistas, se las quiero compartir, pero tengan toda la seguridad de que lo que yo les voy a contar son vivencias reales, vivencias que ellos me transmitieron y que no tengo ningún interés de inventar ninguna de ellas. Aquí se las comparto y se las estaré compartiendo a través de estos videos. Suscríbanse a este canal y bueno, yo los espero en el siguiente porque tengo muchísimas cosas que les quiero compartir. Yo soy Edmundo Pérez y les agradezco mucho que me hayan acompañado en este pequeño relato y en esta vivencia. Estén pendientes del Facebook porque ahí voy a estar publicando otras historias que tuve con ellos y también igual aquí las mismas quizá, pero ya ilustradas un poquito con video, se las voy a estar narrando. Les agradezco su paciencia, les agradezco haberme acompañado en estos pequeños minutos y bueno, quedo con ustedes, agradezco sus comentarios que vayan a hacer a este video y les mando todo mi agradecimiento y quedo con ustedes de seguir contándoles más historias y más anécdotas de Pedro Infante y del cine mexicano. Nuevamente les doy las gracias y hasta la próxima. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal, dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones. Y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.